Bueno, le damos la bienvenida a una nueva clase de Sociedad de Socorro. Gracias por tomarse el tiempo de estar, y para los que no están, gracias por tomarse el tiempo para ver esta clase. Y le damos el espacio a Romina, que va a dar la clase. Bien. Bueno, la clase de hoy es de la Liaona de la conferencia de abril y es por el presidente Eyring y se llama Él va delante de nosotros. ¿Ah? Vieron que en esta conferencia, en la de abril, se conmemoraba los 200 años de la primera visión. Entonces se nos pidió que leyéramos, estudiáramos la primera visión, cómo había sido, que estudiáramos de José Smith. Y entonces el presidente Eyring dice que se puso a estudiar una sección de Doctrinas y Convenios, la sección 110, que siempre la había leído muchas veces, pero la volvió a leer y encontró cosas que antes no las había sentido por el espíritu, no se había dado cuenta. Entonces, la sección de Doctrinas y Convenios, que ahora la vamos a leer, que es la 110, que son 16 versículos, dice que fue en el templo de Kirtland, y algo que le pasó, una experiencia espiritual que tuvo el profeta José Smith. Dice que fue el 3 de abril, era un domingo, el día de reposo, 3 de abril de 1836. Vamos, no somos muchas hoy, vamos a empezar a leer la sección 110. Capaz que podemos leer 2 versículos cada una. No sé quién se anima a empezar primero. Romina, yo no tengo lentes. Yo tengo acá la 110. Yo no tengo lentes. Bien. ¿Te querés empezar, Elena? Sí. Empezá Estoy en nomás. el 110 del versículo 1. Y sí, pero vamos a tener que leer Cuando como empieza dos. así: el velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestros entendimientos fueron abiertos. Vimos el Señor sobre el barandal del púlpito delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro de color ámbar. ¿Sigo? ¿Te animás a leer el 3? Sí, te leo el 3 y el 4. Bueno. Sus ojos eran como llamas de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve, pura, su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas, sí, la voz de Jehová que decía: yo soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. ¿Te animás a seguir? Sí, he aquí, vuestros pecados os son perdonados, os halléis limpio delante de mí. Por tanto, alzad la cabeza y regocijaos. Regocíjese el corazón de vuestros hermanos, así como el corazón de todo mi pueblo, con su fuerza. Ha construido esta casa a mi nombre. Cintia, ¿te animás a seguir? El 7. Porque aquí he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifiesto a mi pueblo en mi misericordia en esta casa, y aparecerá a mi siervo, y le hablaré con mi propia voz. Si mi pueblo guarda los mandamientos y no profanan esta santa casa. Si el corazón de millones y decenas de millones se regocijan en gran manera como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas, y la investidura con que mi siervo han sido investidos en esta casa. Sí. ¿Sigo? Bien. Noelia, ¿te animás a seguir? El 10. Sí, y la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros, y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de los de mi pueblo, así sea. Amén.
Después de cerrarse esta visión, los cielos nuevamente nos fueron abiertos y se apareció Moisés ante nosotros y nos entregó las llaves de recogimiento de Israel de las 4 partes de la tierra y de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. Después de esto, apareció Elías y entregó la dispensación del Evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestras descendencias serían bendecidas todas las generaciones después de nosotros. Concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo: He aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Estaba José Smith, reunido en el templo de Kirtland, y fue a orar con Oliverio Cowdery, y tuvieron ¿qué les pasó ahí? Tuvieron una visión. ¿Qué vieron ellos? ¿Qué fue lo que vieron primero? Vieron A Jesucristo. a Jesucristo. Ahí va. Primero vieron, se retiró el velo y pudieron ver a Jesucristo. Bien. ¿Qué les dijo él? Dice que él daba aprobada el edificio como su casa y su templo. Y Ahí ahí va. va. Eso. Muy bien, él dio ahí va, que su casa estaba aprobada, ¿tá? Que era santa, y dijo que no lo profanara. ¿tá? Y él dice que era el primero y el último, el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. Y la parte que más me gustó dice, aquí vuestros pecados os son perdonados, os halláis limpios delante de mí. Por tanto, alzar la cabeza y regocijaos. ¿tá? Y le dijo ahí va que esa casa era aprobada. Bien. ¿Y quién más se les apareció a José Milla y Oliverio Cowdery, además de Jesucristo? Y apareció Elías. Elías, Bien. no, Y se apareció Primero Moisés, Ahí ¿no? va. Primero. Las llaves de recogimiento Ahí va. de las Le 10 dio las tribus llaves de recogimiento de Israel. de Bien. Israel. Ahí va. Y después apareció Elías y entregó las llaves de la dispensación del Evangelio de Abraham. Y después otro Elías, Elías el profeta. Y ahí dio las llaves de volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Bien. El sellamiento. De sellamiento, ahí va. Ahí está. Bien. Bien. Entonces, primero vemos que Moisés le otorgó las llaves de recogimiento de Israel. ¿Y qué significa eso? Que le haya entregado las llaves de recogimiento de Israel. ¿Qué era lo que se pretendía en ese momento? O sea, se restauró el Evangelio, ¿no? En 1830. Y acá en el templo de Kirtland, ellos hicieron el templo y como que se les dio como que la aprobación, la investidura de lo alto para que ellos empezaran a predicar el Evangelio a otras naciones. ¿ah? Porque sabemos que antes de la segunda venida de Jesucristo, el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones, a todas las partes, a todos los continentes, a todas las partes del mundo, y se va a recoger Israel. ¿no? Ya vemos que hoy en día el Evangelio está creo que son muy poquitos los países donde no ha llegado el Evangelio. Está en la mayoría de los países y muchos judíos están volviendo a su casa, a Israel. ¿ah? Que cuando venga el Señor, el Evangelio va a ser predicado a toda nación. Y eso es el recogimiento de Israel, las llaves de recogimiento de Israel. Bien, y después lo otro, lo de Elías, ¿no? Las llaves de la dispensación del Evangelio de este tiempo y lo del sellamiento, ¿no? Devolver el corazón de los hijos a los padres y del padre a los hijos. Y imagínense cómo habrá sido este momento. Imagínense el profeta José Smith
estar ahí en el templo y poder ver, o sea, no fue algo como muy fuerte, porque vieron a Jesucristo. Bueno, el profeta José Milla lo había visto, a él y al Padre. Pero además vieron al profeta Moisés y Elías el profeta. Vieron a todas estas personajes tan especiales, importantes, se le presentaron, le hablaron, le dieron llaves. Imagínense cómo se habrá sentido José Smith, también estaba Oliverio Caure en ese momento. Y él se Y todo que José Smith lo ve diferente a como lo vio la primera vez, porque lo describe diferente, claro, como que está dentro de su casa con todo el poder. Y siempre me llamó la atención cuando dice, los ojos eran como llamas de fuego, los cabellos eran blancos como nieve pura, el semblante brillaba como el resplandor del sol. Su voz era como un estruendo de muchas aguas, que era diferente a la voz apacible que había sentido. claro. Brillaba, como siempre brillaba como el sol, él siempre lo describe así, que brilla como el sol. Pero ahí era como que tenía todo el poder porque porque la restauración, ¿no? Que ya empezaba, era su casa también, el templo. Muy bien. Entonces, vemos que el Señor, cómo va preparando todas las cosas. Dice que antes de que pasara esto, de que se le apareciera al profeta José Smith en Kirtland, en el templo de Kirtland, dice que José Smith, 7 años antes, o sea que este acontecimiento pasó en 1836, 7 años antes, en 1829, dice que el profeta José, cuando estaba traduciendo el libro de Mormón, ¿vieron la portada del libro de Mormón? Cuando estaba ahí haciendo la portada del libro de Mormón, dice que hay una parte, yo les voy a leer de la portada del libro de Mormón, que dice lo siguiente. Dice, en los propósitos del libro de Mormón, la portada dice, lo cual sirve para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres, y para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre. O sea que José Milla aprendió ahí la importancia del recogimiento de Israel. Antes de que Moisés le diera las llaves de recogimiento de Israel, José Milla pudo aprender acá acerca de recogimiento de Israel. Y dice que 5 años antes, en 1839, de este acontecimiento, dice que el Señor le dijo a José que el recogimiento de Israel iba a empezar en Kirtland. De ahí iba a salir a otras naciones, de Kirtland el Evangelio se iba a predicar a otras naciones. ¿Ah? Él como que, capaz que en ese momento no entendió mucho, pero después lo entendió cuando pasó este acontecimiento, luego de que pasaron 7 días de la dedicación del templo y él vio esta visión. Y ahí pudo entender lo que el Señor le quería decir, cuando de que el recogimiento de Israel comenzaría en Kirtland. ¿Ah? Entonces, vemos, ¿y por qué comenzó acá en Kirtland? Bueno, con la dedicación del templo de Kirtland pasaron 2 cosas muy importantes. Primero, que las llaves que Moisés le otorgó a José Smith, las llaves de recogimiento de Israel. Y segundo, que el presidente Joseph F. Smith explicó, el Señor mandó que los santos edificasen un templo, el templo de Kirtland, en el cual él pudiera revelar las llaves de la autoridad y donde los apóstoles pudieran ser investidos y preparados para podar su viña por última vez. Aunque la investidura del templo, como la conocemos hoy en día, no se admitió en el templo de Kirtland, en cumplimiento de la profecía, las ordenanzas preparatorias del templo comenzaron allí, junto a un derramamiento de manifestaciones espirituales que armaron aquellos llamados a ser misioneros con la investidura prometida de poder de lo alto, que condujo a un gran recogimiento por medio del servicio misional. O sea que vieron que la importancia, porque en Kirtland se dio las llaves de recogimiento de Israel, y después que fueron preparados los apóstoles, que en ese momento fueron los 12 apóstoles de ese momento fueron los que salieron como misioneros, los que fueron a aplicar el evangelio al extranjero. ¿Ah?
porque en ese momento los misioneros no eran como hoy en día, no eran personas así jovencitas, 18 años, que se preparaban y se iban. No, en ese momento eran ellos, los apóstoles, personas que estaban casadas, tenían hijos, y se les mandaba que fueran de misioneros a otro país, que empezaron en Inglaterra, y tenían que dejar su familia para salir con lo que tenían, que era muy poco, como pudieran, a predicar el evangelio a otro país. Empezaron en Inglaterra. No era como hoy en día. Fue mucho más difícil para ellos, y más sacrificado el tener que dejar todo para salir a predicar el evangelio. Vamos a leer en Doctrinas y Convenios, capítulo 3, sección 38, versículo 32. 138, no, 38, ¿no, Romina? 38, sí. 38. ¿38 cuánto? 32, versículo 32. Ya lo tengo. ¿Lo Leo. tenés? Sí. Y 32. Sí. Fue por lo que os di al mandamiento de trasladaros a Ohio, y allí os daré mi ley. Allí seréis investigados con poder de lo alto. Bien. Desde allí irán todas las No, naciones. el 32 solamente. Gracias. El 32 solamente. Ah, el 32. Entonces él les dice que les dio el mandamiento, dice Ohio, o sea, Kirtland en Ohio, y dice que allí os iba a dar la ley y así seréis investidos con poder de lo alto. O sea, que le estaba hablando del templo de Kirtland, que ahí iban a hacer, le iba a dar la ley, iban a ser investidos de lo alto, porque ahí se iban a dar las llaves de recogimiento de Israel. Entonces tenían que esperar hasta que Moisés le diera las llaves de recogimiento de Israel, y después de eso empezaron los misioneros a predicar el evangelio. Dice que fueron a Europa, los países de Gran Bretaña, los países escandinavos, porque era por la misma lengua. Entonces empezaron a predicar ahí, en el norte, en lo que vendría a ser el norte de Europa, y después el evangelio se fue extendiendo de a poco a los demás países de Europa. Dice que fueron ahí, aparte la gente en Inglaterra estaba preparada para aceptar el evangelio. Entonces dice que, según los registros, se estima que entre 7.500 y 8.000 personas fueron bautizadas durante las 2 misiones de los 12 a las Islas Británicas. Eso sentó las bases para la obra misional en Europa. O sea que imagínense, es un número importante. ¿No? De gente que había escuchado Es un montón, sí, se predicó el evangelio y aceptaron un montón de personas, 7.500 y 8.000. La verdad que fue bastante. Y dice que a finales del siglo XIX, dice que había unas 90.000 personas que se habían congregado en Estados Unidos, y la mayoría de ellos procedían de las Islas Británicas y de Escandinavia. O sea que muchas de esas personas fueron, que dejaron todo, ¿no? dejaron todo, que aceptaron el evangelio en Gran Bretaña, los países escandinavos, dejaron todo y se fueron a Estados Unidos. Y ahí dice que a fines del siglo XIX ya había 90.000 personas que eran miembros de la iglesia. Qué cantidad en poco tiempo, cómo aumentó el número. Y qué cosa, ¿no? Dejar todo, porque no se hablaba del evangelio, era la restauración, recién empezaba. Se empezó a hablar de la iglesia, los misioneros y todo eso, y no es como ahora, que ya hace años que la gente sabe de nuestra iglesia, sabe lo que son los misioneros. Antes no, o sea, en esa época recién empezaba, y qué cantidad de personas aceptaban el evangelio. Dentro de 1 minuto se corta. Sí, volvemos a conectarnos con el mismo. Sí. Ah, está. Bien.
vieron, y dice que en ese momento José Smith, el profeta, y los mismos apóstoles y los misioneros, no se imaginaban ellos mismos la capacidad que ellos tenían para lograr todo lo que lograron. Imagínense ellos. El poder investido de lo alto, dice ahí, ¿no? Claro, pero ellos recién conocían el Evangelio, eran personas que no, que eran, no sé, no pensaron que iban a llegar A llegar a tantas personas. claro, que iban a llegar a tanto, ¿no? A bautizar a tantos miembros. Bien. Entonces, el presidente Eyring dice que el Señor ve en el futuro lejano. O sea que el Señor en ese momento ya sabía todo lo que iba a pasar y ya había preparado al profeta José Smith, ¿tá? Y a los misioneros, porque ya sabía lo que iba a pasar y ya lo había preparado para esto. Y dice que en la actualidad pasa lo mismo, que el Señor ve lo que va a pasar en el futuro y que ya nos va preparando. Por ejemplo, hoy en día, con todo... Hola, Marta. ¿Cómo andás? Bien, mi amor, bien. Recién nos pudimos ubicar. Ah, Qué abrigadita que estás ahí, ¿eh? Sí, mi amor, porque donde no me abrigo, los huesos, pero recién me acabo de acostar en este instante. Bueno, muy bien. Hasta ahora estuve con Katy y con Birda. Esto se va a cortar, ¿no? En un minuto. No sé. Si se corta, que se conecte en el mismo. En el mismo. Perfecto. ¿Ah? Bien. ¿Y qué cosas han pasado, por ejemplo, en la actualidad, que el Señor ya nos fue preparando, además de la pandemia? Guardar alimentos. Ya habían preparado de antemano el que se pudiera estudiar en los hogares, ¿no? Ya el profeta, los apóstoles, ya está. El Señor ya los vino preparando. El Ben sígueme. El Ben sígueme. Ahí está. Usted disculpe, pero yo sé. A mí se me olvidó. Y como dijo Marta, muy bien, guardar alimentos. Guardar alimentos hace años, pero años. Pero sí, yo me acuerdo cuando empecé la iglesia. Aparecí otra vez. Ahí está, muy bien, Marta. Bien. Entonces, como decía Marta, el guardar alimentos, el guardar agua también, es algo que hace años que el Señor nos viene preparando y diciendo, pero años. Y vemos, capaz que hace años cuando el profeta nos dijo, capaz que no lo veíamos como lo vemos ahora, todas las cosas que estamos pasando ahora. Después el Ben sígueme, bueno, es más reciente, pero hubieron un montón de cambios, que hubiera menos horas de capilla, todo eso ya nos preparaba, como que nos daba como un indicio de que teníamos que trabajar más en nuestras casas, prepararnos más en nuestras casas. Por ejemplo, el Family Search ahora está mucho más fácil, ¿no? Ahí va, eso Sí, es lo que trabajar en la genealogía. El indexar. Indexar, También. claro. Indexar es mucho más fácil que antes. Ahora se puede hacer fácil y entendible. Antes me costaba pila y no sé si llegaba a hacer algo. Pero ahora en un ratito se hace pila de cosas. Claro, lo podés hacer bien. Lee mejor. Es más fácil, ¿no? Bueno, con respecto a eso, el hermano Eyring, el presidente Eyring, decía que otra cosa que él testifica es, el Señor dice que se puso adelante y pudo ver el futuro es con el Family Search. Dice que hace muchos años, que cuando él todavía no estaba en la presidencia, él estaba en el obispado presidente trabajando, se le asignó que dirigiera lo que es el Family Search hoy en día. Pero que dice que no, nosotros lo vemos como algo, pero dice que al principio fue muy difícil. Muchas personas brillantes, dice él, grandes profesionales tuvieron que dejar su trabajo para trabajar para la iglesia, creando un grupo para hacer el Family Search, que al principio llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo. La presidencia de ese momento estaba preocupada en el duplicado de las ordenanzas, ¿tá? Porque la idea era que se hiciera rápido para poder tener ahí registrado lo que se había hecho, ¿tá? Las ordenanzas que la persona había hecho y que no se hicieran otra vez. Entonces, dice que la presidencia preguntaba, ¿y cuándo van a terminar? Y eso llevó a que los hermanos que estaban creando el sistema
ese programa, tuvieran que orar y ayunar mucho, pasaron sacrificio también para hacerlo, porque tenía que ser un programa que fuera fácil para los miembros, porque no muchos sabían de tecnología, de computación, y si era muy difícil, no, las personas, los hermanos no iban a poder usarlo. Y dice que eso, nosotros a veces lo vemos, no entendemos mucho, pero dice que no es fácil, lleva mucho tiempo, muchos ingenieros en sistema, programadores, y no debe ser nada fácil tener que crear todo ese programa con toda esa información. Y dice que llevó su sacrificio, tiempo, se tuvo que orar, ayunar para que se pudiera hacer rápido el programa, y aún así llevó unos años para crearlo. Pero al final el Señor puso su parte y se pudo crear, y cada vez se va perfeccionando y va siendo más fácil, como decían hoy, porque al principio era un poco más complicado, pero claro, la idea es que cada vez sea más fácil para que las personas, todo el mundo, lo pueda usar, porque las generaciones de personas más mayores a veces son como más reacias a usar la tecnología o les cuesta más, pero el Señor también preparó eso, hizo que estas generaciones más nuevas, más jóvenes, ya nacieran si fueran propensas a usar la tecnología, y que les fuera más fácil, y que esas generaciones jóvenes le pueden enseñar a las generaciones más adultas. Por eso que el Señor vieron que de repente hubo como mucho avance tecnológico en poco tiempo. Eso no fue el hombre porque sí que lo creó, fue el hombre en la dirección de Dios para la iglesia, ¿no? Si bien se usa la tecnología para muchas cosas, pero fue creado con ese fin, para que nosotros pudiéramos tener todas estas cosas. Y hoy en día que nos reunimos por Zoom, que eso antes era imposible hacerlo, pero todo eso lo hizo el Señor porque Él ya veía lo que iba a pasar en el futuro, y lo hizo para nuestro beneficio, porque Él está, como dice el título, adelante de nosotros. Bien, entonces vamos a leer ahora segundo Nefi, capítulo 28, versículo 30. 28:30. Segundo Nefi, no me acuerdo si está antes de alma, ¿está, no? Sí. Primer Nefi, segundo Nefi. ¿Cuánto? 28:30. 28:30. Usted está agudizando mi oído. Está bien del oído, por lo menos. Cuando no veo, escucho. Por lo menos el oído está bien. No que voy a estar bien. Bueno, da el audífono ahora. Ah, sí. Audífono. 30. 28:30. Leo. Sí. Pues he aquí, así dice el Señor Dios, daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poquito aquí, un poquito allí, y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría, pues a quien reciba le daré más, y a los que digan tenemos bastante, les será quitado aún lo que tuvieran. Bien, entonces acá nos dice que el Señor va enseñando de a poco, dice que da línea por línea, precepto por precepto, un poquito aquí, un poquito allí. Esto quiere decir que el Señor no nos enseña todo de golpe. A veces tenemos que estar años para aprender un principio, y nos da todo de a poco. Por ejemplo, esto de Family Search llevó su tiempo para poder lograrlo, y recién ahora y todavía nos cuesta a veces, nos va a ir llevando tiempo para ir haciéndolo. Entonces, todo lleva su tiempo. El Ven Sígueme, yo leía la otra vez que también llevó años desde la presidencia del profeta Monson, que se está haciendo lo del Ven Sígueme. No es que se creó de un día para el otro. En esta presidencia con el profeta Nelson, bueno, salió el programa, salió el manual, pero antes, ya con el profeta Monson ya se empezó a crear, ya habían pensado en hacerlo, y ya se había empezado. O sea, son cosas que las cosas llevan su tiempo. No es que el Señor nos da todo de una para que de una aprendamos todo, sino que esto es un proceso que es línea por línea, precepto por precepto, todo va a su tiempo. Y todo, como dice acá,
Romina, ¿viste lo que dijo el Señor sobre todo esto? Que estudien, porque realmente si no te preocupaste por usar los adelantos, Claro. ustedes que son jóvenes y que están con la juventud estudiando, ahí vinieron todos estos implementos, digamos, que han sido muy útiles para la juventud. Ujú. Yo pude ver un cambio tremendo en el templo, me quedé asombrada la cantidad de juventud que hay. Yo creo que cuando Noelia estaba, no había tantas jovencitas como hay ahora en el templo, Sí, es cierto. jovencitas que son casadas. Pero Lo que pasa es que también me quedé asombrada. cambió Porque, claro, todo. El tema de la misión también, porque antes, por ejemplo, Sí. se decía mucho, bueno, los hombres que es un mandamiento tienen que salir, pero eran con 19 años, ahora se bajó la edad con 18. Las jóvenes también era con 21 años, ahora ya es con, creo que 19, ¿no? La jovencita. Entonces, Sí. como que Pueden también, entrar a los 11 años ahora al templo, a hacer bautismos. como que todo cambió, pero todo para Se bien, ¿no? avanzó. Se avanzó. Todo, ahí va, como un avance hubo. Sí. Fue todo como para mejorar, ¿no? Ya. En vez de, no sé, porque claro, con 18 años capaz que es más fácil que se vaya que con 19, para no dejar pasar tanto tiempo, como que, no sé, como que es todo, como que el Señor le ha dado más a la oportunidad a los jóvenes para que puedan trabajar más en la iglesia, ¿no? Claro, y tú viste que también el avance va en el matrimonio, porque los jóvenes vienen de la misión y ya se casan, porque viste que ya a los 20 ya cumplieron con esa parte con el Señor. Viste que es un cambio así, general, en todo, digamos. ¿Eh? Generacional. Generacional. Ahí está, es un cambio. Sí, ha cambiado algunas cosas. El que se prepara, bueno, avanza, y el otro, por distintas situaciones, no puede avanzar. No es que siempre todo el que estudie, el que haga esto, el que viva, no. El Señor, no sé, va haciendo las cosas acorde también con la generación, ¿no? Y el esfuerzo. Claro, pues, todas las generaciones son distintas. Claro. Bien, y miren lo que dice acá del profeta Eirin acerca del sacrificio. El Señor lo vio venir, lo planeó paso a paso, como lo ha hecho con otros cambios en su iglesia. Ha levantado y preparado a personas fieles que elijan hacer bien las cosas difíciles. Siempre ha sido amorosamente paciente para ayudarnos a aprender línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí, un poco allí. Él es firme en cuanto al momento y la secuencia de llevar a cabo su propósito, pero se asegura de que el sacrificio a menudo suponga o conlleve bendiciones continuas que no habíamos previsto. O sea que él habla, habla sobre también sacrificio, que muchas veces tenemos que hacer cosas difíciles y él tiene paciencia con nosotros, línea por línea, precepto por precepto, y que se asegura de que el sacrificio a menudo suponga o conlleve a bendiciones continuas, ¿ah? Que muchas veces tenemos que sacrificar cosas, pero que eso nos va a dar bendiciones, ¿ah? Como como el Family Search, que al principio era muy difícil de crearlo, llevó tiempo, pero el Señor después bendijo a muchas personas, muchas familias por medio del Family Search, la obra genealógica, la obra del templo, la obra familiar, al principio llevó sin sacrificio, pero gracias a eso hoy tenemos este programa que nos ayuda tanto en la obra genealógica, ¿no? Y que es así, el Señor nos tiene mucha paciencia, va de a poco, vamos aprendiendo. Sí, Cintia. Sí, yo lo pensaba como cuando recién empezamos en la iglesia, ¿no? Primero recibimos los misioneros y después nos bautizamos y después nos confirmamos y después aspiramos a tener la recomendación del templo y después vamos al templo y a medida que vamos pasando estas etapas el Señor nos va enseñando, ¿no? No es que cuando uno recibe los misioneros nos enseñan todo de uno, sino que a medida que vamos pasando recibimos aprendizaje y también recibimos muchas pruebas, ¿no? Y también aumenta nuestra fe. Y siempre el Señor a cada prueba tiene una recompensa antes de que nosotros nos demos cuenta, porque Él quiere que nosotros, como nos conoce, quiere que aprendamos algo en el momento que Él sabe que estamos preparados, ¿no? En el momento que nosotros queremos aprender.
Y eso, cuando dijo lo de línea por línea, precepto por precepto, siempre me recuerda eso, ¿no? Que él prepara un plan para que nosotros aprendamos todo lo necesario, pero a su debido tiempo. Muy bien, muchas gracias. Sí. Es que es así, el Señor, todo el tiempo del Señor. Podemos a veces estar años para poder aprender algo, y después de años de que nos pasan cosas, bueno, al fin pudimos aprender eso, y el Señor nos bendice, ¿no? Es todo al tiempo del Señor. Pero el Señor sabe, tan sabio que Él sabe lo que va a pasar. Él conoce el futuro y nos va preparando para ese futuro. No es que nos dé así, nos tire con todo, sin antes habernos preparado. Y para terminar, el presidente Eyring dice: invito a todos los que escuchen este mensaje o lean estas palabras a tener fe en el Señor, que está guiando la restauración de su evangelio y su iglesia. Él va delante de nosotros, Él conoce el futuro a la perfección. Él les invita a la obra, Él se une a ustedes en dicha obra. Él tiene preparado un plan para el servicio de ustedes, y al grado que se sacrifiquen, sentirán gozo al ayudar a los demás a levantarse y estar preparados para su venida. Fijo que Dios el Padre vive, Jesús es el Cristo, esta es su iglesia. Él los conoce y os los ama. ¿Ah? Sí, es como Él dice, Él va delante de nosotros, y si bien el Evangelio es un Evangelio de acción y de sacrificio también, pero es para nuestro bien, para mejorar y progresar, para tener un premio mayor, ¿no? Y es importante todos estos avances tecnológicos para poder, para que el Evangelio pueda llegar a más personas. Si bien pasó el tema de la pandemia, el Evangelio no es que se estancó. Gracias a la tecnología, los misioneros pudieron seguir predicando, pueden subir videos, los podemos ver los videos en las redes. Nosotros podemos tener clases por Zoom, la sacramental la podemos ver por YouTube. Todo eso, todos esos avances tecnológicos son para nuestro bien, y el Evangelio no quedó estancado por esto. El Señor sabía lo que iba a pasar y creó muchas cosas que ya las había creado desde antes para que podamos seguir progresando y las personas puedan conocer el Evangelio. El Evangelio es así, por más que nosotros nos podamos equivocar, pero el Evangelio no va a seguir, la verdad siempre va a seguir, y va a seguir porque el Señor está en el medio, Él nos guía, y va a seguir progresando, ¿no? Y bueno, estas cosas las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, Romy, por la linda clase que preparaste para hoy. Gracias a todas por poder participar. Y la última